Hola amigos, bienvenidos. Vamos a la segunda parte de la factura electrónica en .NET mediante el uso de SAC.dll. Esta segunda parte contendrá datos del comprador, el contenido de la factura y el objeto factura, que es el encargado de hacer todo el trabajo de factura electrónica. Entonces, vamos a escribir los datos del comprador. Vamos a suponer que tendrá unas responsabilidades, ninguna responsabilidad. Entonces, declaramos el objeto responsabilidades, cuyos códigos serán ZZ. Según la DIAN y el decreto 0042, ninguna responsabilidad para este código. Ahora declaramos a la persona del comprador con el objeto persona, el primer parámetro argumento, un 13 para cédula de ciudadanía, luego el NIT. Vamos a suponer que utilizaremos nuevo, esto es nuevo del decreto 0042, el NIT 9 veces, con el nombre consumidor final, final con F minúscula según el decreto, no podemos equivocarnos allí. Sigue el código del municipio. Supongamos que es vecino y vive en el mismo municipio del norte de Santander que el vendedor. Aquí se debe colocar en la dirección de entrega, que es la misma del local o la casa donde se entrega si la mercancía no se entrega en el local comercial. El teléfono de ese consumidor final, si lo suministra, si no lo suministra, colocamos cualquiera, un cero puede ser, no es obligatorio para consumidor final. Un correo electrónico, en este caso vamos a utilizar, bueno, vamos a utilizar el correo juliana@mercadilla.com. Este correo es importante porque es el correo al cual irá dirigido la factura electrónica cuando termine todo el proceso. Debería ser el correo correcto de un comprador, sino un correo que tengamos nosotros para amontonar las facturas de consumidor final, el tipo de persona jurídica, luego tenemos el nombre comercial, nada, el código postal, nada. Las responsabilidades pues serán las que declaramos como responsabilidades del comprador en el objeto que acabamos de declarar en la línea 21. Lo buscamos bien. El siguiente parámetro es el establecimiento comercial. Ninguno es consumidor final. Aquí vamos a colocar un verdadero para que el sistema sepa que es un consumidor final. El contacto, nada. Representante, nada. Estos datos son importantes para otros casos. Luego continuamos entonces con la configuración de los impuestos necesarios en esta factura. Vamos a suponer que en esta factura solamente cobraremos IVA, IVA del 19%. ¿Cómo se declaran los IVAs o los objetos IVAs para este DLL? Llamamos a un objeto IVA 19, que será un impuesto de línea cuyos parámetros son tipo de impuesto 1 para IVA y 19 para la tarifa. Esto está mal, veamos, está mal declarado. IVA 19 como nuevo impuesto de línea, sí señor. Y ahora DIM IVA 5 para impuesto del 5%, impuesto de línea tipo 1 para IVA, 5 para la tarifa sobre 100, 5%. Entonces continuaríamos con el contenido de la factura, es decir, las líneas, los artículos, los detalles. Y iniciaremos declarando entonces un objeto líneas de factura, sencillamente se llama objeto líneas, para luego rellenarlo con las líneas que vamos declarando. La línea 1 como línea de factura, ojo con la diferencia, cantidad 1, producto aceite de 1 litro, el precio vamos a venderlo a 5,000 pesitos. Luego el código que queramos colocarle al artículo, AC1 por ejemplo, y luego precio de referencia si es un regalo, pero también podemos usar como parámetro el IVA del 19%, que es el objeto que declaramos anteriormente. Vamos ahora a decirle al sistema que el IVA sí está incluido en el precio, es decir, los 5,000 pesos incluyen el IVA. Una línea 2 para vender otro artículo, un producto, veamos un jabón, un jabón de baño cualquiera. Vamos a venderlo en económico, vamos a venderlo en 2,000 pesitos, con un código JB, un precio de referencia no, pero nos interesa que tiene un IVA del 19 y vamos a decir que tiene el IVA incluido en el precio, 2,000 con IVA incluido. Continuamos entonces con la conformación del objeto factura, que es el que va a contener toda la información de la factura electrónica. Lo declaramos como mi factura, por ejemplo, un nuevo objeto factura cuyos
argumentos deben ser los datos que hemos, o todos los objetos que hemos estado creando. Datos generales, el software, el IntelliSense, entonces nos va a ayudar que continúa la resolución, ya está declarada. El oferente, que es el vendedor, ya lo creamos, es la persona vendedor. Luego la persona adquiriente, que es eh, el comprador. Las líneas de factura, la firma del vendedor. Ah, no se nos olvide que ya creadas las líneas hay que agregarlas al objeto líneas. Entonces al objeto línea le agregamos la línea 1, le agregamos la línea 2 y quedó completamente listo. Tenemos un error en el objeto factura. Está bien declarado. Datos generales, software, resolución, vendedor, las líneas de la factura. Ah, falta el comprador. Después del vendedor va el comprador, sí señor. Ahí el IntelliSense nos ayuda. Luego si van las líneas, listo. Está completamente terminado entonces este elemento de factura electrónica. Entonces lo que viene serán los procesos, que es enviar eso enviar este objeto a la DIAN. Bien, vamos a utilizar la función procese documento en el servidor de la DIAN y como argumento le vamos a dar una dirección en nuestro disco duro donde queremos que se guarde una copia del documento XML de factura electrónica. No tenemos que programar más, el documento lo hará automáticamente el objeto mi factura. En caso de que esa función funcione correctamente, pues vamos a suponer que queremos enviar algún proceso o disparar algún mensaje exitoso. En caso de que no haya éxito, entonces algún proceso o mensaje de error. Y por supuesto, pues nos tenemos que salir de este procedimiento porque no ocurrió correctamente el proceso de documento en servidor de la DIAN. Supongamos que sí ocurrió correctamente, entonces continuamos y la factura va y vuelve del servidor de la DIAN. El objeto factura contiene un objeto DIAN respuesta cuyo propiedad es documento válido, es verdadero. Si la DIAN respondió que la factura estaba correcta, podemos leer los mensajes del servidor de la DIAN. En este caso, si no fue correcto este documento, queremos recorrer el objeto, el objeto DIAN respuesta del objeto mi factura. Los errores están en un arreglo y por cada error pues vamos a escribir una línea, ¿verdad? En la consola. Error y el objeto, pues el ítem del arreglo, ¿verdad? Para todos los arreglos va a salir una línea de los errores que responde el servidor de la DIAN y que se guardan en mi factura.dian respuesta. Salimos porque en este caso suponemos que se ejecutó un error y la factura no era correcta. Pero supongamos que sí fue correcta y no ocurrió lo anterior. Entonces vamos a escribir en la consola estado de la factura electrónica en el servidor de la DIAN, que en este caso esperamos sea exitoso y vamos a imprimir el estado del objeto DIAN respuesta estado, que contendrá el código de la DIAN según el decreto 0042 del estado. 00 para facturas exitosas, 99 para facturas no exitosas y otros códigos. Vamos a escribir también entonces el track ID de la factura que nos devuelve el servidor de la DIAN. Normalmente este track ID debe ser el mismo CUFE. Observen que no hemos generado ningún CUFE. Eso lo genera automáticamente en el SAC-DLL el objeto factura. Lo veremos cuando procesemos todo este código. Suponiendo que todo va bien hasta aquí, vamos a enviarle la factura al código. En este caso vamos entonces a utilizar un correo electrónico para, para enviarle la factura al adquiriente o al comprador. Yo utilizaré un correo llamado solteprogramacion@hotmail.com y a este proceso de envío de factura voy a correrlo en un segundo plano para evitar que se detenga el hilo principal del programa y se lo remitiré a un proceso llamado estado del envío de la factura, pero no está creado, vamos a crearlo
Entonces, private sub, estado del envío de la factura como argumentos por ley en .NET, el sender como objeto, el E como los argumentos, y aquí a este evento lo utilizaremos para escribir en la consola el estado. Ese estado es una cadena de texto que va arrojando el objeto factura en la medida que va procesando el envío de la factura, que se está procesando, que se está enviando, etcétera. Lo veremos en las pruebas. Por último, pues le diremos que envíe la factura. Este método nos exige la clave del correo electrónico, en este caso la de Soltec Programación. La cambiaré para que ustedes no la puedan ver. Con esto terminamos entonces la programación suficiente para tener ya factura electrónica. En una tercera parte veremos cómo se prueba todo este código y cómo se genera un documento XML y llega hasta el correo electrónico del adquiriente una factura electrónica con representación gráfica, con código QR, con CUFE, con validación, etcétera, etcétera, para que sea utilizado por cualquier programador. Nos encontramos en una próxima entrega.